¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados desarrolló una sesión especial donde se analizaron los anuncios del gobierno en orden a implementar un sistema nacional de trenes. Todo esto, recordemos, tras el anuncio hecho por el propio presidente de la República en su cuenta anual, donde daba cuenta, por ejemplo, de la construcción del tren entre Valparaíso y Santiago. Estos y otros temas fueron analizados en esta sesión especial. Vamos a revisar la nota introductoria y posteriormente entramos en la conversación. Analizar las actuales y futuras políticas a implementar por parte del gobierno para avanzar en el establecimiento de un sistema de transporte intermodal fue el objeto de la sesión especial de sala. Asimismo, se discutió considerar en un lugar esencial el transporte de mercancías y de personas en un sistema nacional de trenes integrado en todo el territorio nacional. A la sesión asistieron, en representación del gobierno, los ministros de Obras Públicas Juan Carlos García y de Transportes Juan Carlos Muñoz. Este último planteó que la meta es aumentar de 150 millones de pasajeros transportados hoy a 150 millones el año 2027. En tanto, el ministro García destacó el anuncio hecho por el presidente Boric en su cuenta pública, referido al tren Valparaíso-Santiago. Dijo que se adelantarán los estudios para definir su trazado de aquí a fin de año. Ello permitirá iniciar el anteproyecto el 2023 y llamar a licitación internacional el 2025. Al término de la sesión se aprobaron 13 resoluciones. En ellas se pide un plan ferroviario con equidad regional y movilidad sostenible, extender el Merval de Valparaíso a Quintero, Puchuncaví y Los Andes, que el trazado entre Valparaíso y Santiago también incluya Tiltil, Limache, Viña del Mar y San Antonio, recuperar la red entre La Unión y Puerto Montt, habilitar un tren entre Teno y Parral e implementar un sistema ferroviario nacional de carga. Y teníamos ahí la nota introductoria con lo que ha sido el trabajo de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados abordando esta iniciativa, este nuevo Plan General de Transporte y particularmente la importancia que va a tener el sistema ferroviario en el país, esto sobre la base de las medidas que ha adelantado el presidente de la República. Para conversar acerca de ello establecemos el diálogo con la diputada Marcela Riquelme, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema tan interesante, ¿cierto? No solo para nosotros que estamos aquí, sino que para toda la comunidad. Exactamente, un tema, como usted bien dice, que se ha venido, digamos, hablando, tocando ya hace bastantes años la necesidad de potenciar la red de trenes, de establecer no solo los trenes por sí mismos, sino que sistemas complementarios con otros medios de locomoción colectiva, hacer sistemas integrados. ¿Qué tan cerca de cumplir ese anhelo estamos en este gobierno, considerando que es un tema del que se ha hablado ya también en administraciones anteriores y prácticamente se ha avanzado poco y nada en distintas regiones del país? He escuchado este tema hace muchas administraciones para atrás, pero no ha habido una posición seria al respecto. Esta vez se le ha dado la tarea al ministro de Transporte de trabajar en esto y que podamos tener resultados antes que terminen los 4 años, que ya podamos tener un sistema de trenes para Chile. Hemos armado también una bancada aquí en la Cámara de Trenes para Chile, con varios diputados, diputadas de distintas bancadas políticas, para, en este sentido, aunar voluntades. Creemos que depende de ello poder avanzar realmente, porque tenemos que avanzar en presupuesto, tenemos que avanzar en ingeniería, tenemos que avanzar también en toda la asociatividad público-privada que se va a dar precisamente por la aplicación del sistema intermodal. ¿Y qué es lo que ha faltado? Usted algo menciona. ¿Voluntad política quizá es el principal factor del que hemos carecido durante los últimos años, por el cual no se han concretado los distintos programas que se han anunciado en más de alguna oportunidad? Yo creo que curiosamente que hay un tope que ha sido más allá que solo las voluntades. Si tú te fijas, estamos bajo una constitución, la constitución del 80, que su principio esencial es la subsidiariedad. Y la subsidiariedad llama a los privados a actuar primero y después al Estado. Y eso es lo que vimos.
con un sistema de trenes que se empobreció para privilegiar a los privados en los otros medios de transporte, pero descuidando aquello que más que un tema de voluntades también ha sido un tema legal y un tema de financiamiento. Para poder aprobar estas características tienen que existir los recursos económicos y tiene que existir una posición que el Estado se haga cargo de un problema tan importante como es el transporte. La conectividad de nuestro país, no solo por el tema del transporte de carga, estamos hablando de pasajeros, estamos hablando de la movilidad a sus trabajos, a sus casas, para conectar todo nuestro país, como alguna vez fue el tren que llegaba hasta Puerto Montt, ¿verdad? Esa conectividad además permite luchar contra la contaminación, permite reducir la cantidad de accidentes automovilísticos y las tasas de mortalidad que ello tiene. En definitiva, podríamos fortalecer incluso las alianzas público-privadas en el resto de los transportes, como lo que existían antes los ramales, ¿verdad? Podríamos favorecer esas líneas de acción también descentralizando. Mira qué importante. Para todas partes. Si no hay buscas avión, para todas partes. Bueno, este sistema va a permitir que descentralicemos el transporte. Yo puedo tomarlo en Rancagua, en mi distrito, ¿cierto? Y podría llegar desde Rancagua hasta Arica si quiero, o podría llegar hasta Puerto Montt si quiero. ¿Te fijas? Entonces, esa conectividad y esa descentralización del transporte también va a ayudar a una mayor comunicación y, por supuesto, a reducir los índices de contaminación. Ahora, diputada, usted bien mencionaba que el sistema actual, el sistema vigente, habla de esta subsidiariedad y de que sean los privados quienes tengan la preferencia, obviamente para desarrollar los proyectos y para invertir en ellos. Si bien es cierto, lo decía usted también, hace décadas atrás teníamos una red bastante fuerte desde el punto de vista ferroviario, da la impresión de que esto se debilitó en el transcurso del tiempo porque la rentabilidad de determinados proyectos digamos, no era la que satisfacía a los privados para poder implementar o una red ferroviaria fuerte o sistemas de conexión o cualquiera de las alternativas que se pudiesen haber barajado. Si desde el punto de vista o si desde la mirada del privado inversiones de estas características no son rentables, ¿cómo haría el gobierno para llevar adelante este tipo de propuestas que obviamente son necesarias, son anhelos de la ciudadanía, pero que de una u otra forma tienen que financiarse también para que obviamente puedan ser permanentes en el tiempo? ¿Ahí está a lo mejor la principal dificultad? Claro, porque mira, si tú te fijas bajo este principio, todo tiene que ser rentable y generar utilidades. Ese es el principio básico de la economía social de mercado y de la economía neoliberal que tenemos nosotros. Si cambiamos ese sistema, ya vamos a cambiar un poco el paradigma. Al hablar de un Estado social, estamos hablando de un Estado que trabaja en base a la rentabilidad. Es un Estado que trabaja en base a las funciones sociales que tiene y en base a los derechos, por supuesto, de la comunidad. ¿Qué es lo que yo creo, sin embargo, Guillermo? Yo creo que tenemos que hacer que este sistema sea rentable. ¿Cómo es rentable entonces en toda Europa? ¿Cómo es rentable en Estados Unidos? ¿Cómo es rentable en otros países? Tenemos que apuntar a un sistema de trenes en que podamos optimizar las comunicaciones. Por ejemplo, desplazarse, ¿verdad?, en un tren de carga. Imagínate la carga que viene muchas veces en la carretera, con un gran porcentaje de contaminación, que también ha sufrido accidentes, y el uso de la carretera mismo. Imagínate desde Puerto Montt que pueda llegar hasta Valparaíso. Y alguien que se moviliza, ¿cierto?, como yo desde Rancagua, llegar al Congreso aquí y llegar a Valparaíso. Y de aquí movilizarse a los distintos lugares. Tenemos que hacer que haya una asociatividad público y privada también. O sea, si los trenes llegan a ciertos lugares, a partir de esos lugares desplazar a los buses de la locomoción colectiva, que sin duda va a haber una gran inversión privada en ello, porque hoy en día ese transporte es privado. Por lo tanto, va a haber una gran posibilidad de transporte a partir de todos estos puntos. No solo un terminal que está alejado de los terminales de trenes, por lo general, sino que también vamos a ver distintas líneas de colectivos, distintas líneas de buses, de microbuses, que pueden trasladar a la gente y a gran número de personas además. Esto, además, ¿por qué puede ser competitivo? Porque va a reducir los precios y va a hacer que entremos todos al mercado a jugar por esta utilidad. Entonces yo presto un mejor servicio, mis buses son de mejor calidad, por lo tanto yo cobro esto.
y mis buses no son tan buenos y qué sé yo, cobro esto otro. O por el contrario, quiero ir más cómodo en el tren, en un salón cama, quiero dormir, quiero tener la posibilidad de poder comer también en el tren y tengo la opción, así como en los aviones, ¿verdad? Tengo una clase económica y tengo una clase que puede ser como salón cama, se utiliza hoy día en los buses. Entonces tenemos esa posibilidad además que la persona pueda caminar, ¿te fijas? También es una gran ventaja. La idea entonces, entiendo también, es que este sistema pueda ser integral, que podamos tener tanto al Estado como a los privados participando en conjunto para llevar adelante este sistema integrado y desmitificar de cierta forma estas aprehensiones que tienen, por ejemplo, en el gremio de transporte respecto a que el tren vendría a ser un enemigo de los buses de transporte interregional, porque ahí también se ha mencionado aquello respecto de que, claro, potenciar a los trenes sería debilitar a los buses que hacen los viajes interregionales. O sea, esa visión definitivamente hay que erradicarla. Toda la razón. Pareciera que la gran piedra, ¿verdad?, en el zapato serían los empresarios del transporte, pero yo creo que no es así. Yo creo que ha sido una mirada sesgada que han tenido, porque creo que esta es una gran oportunidad de inversión, de poder invertir en electromovilidad, de poder insertarse en el mercado de los trenes de transporte. Creo que es una excelente oportunidad para que todos puedan ellos ganar sus recursos. Obviamente, como Estado podamos garantizar un servicio de calidad y como ciudadanos que tengamos precios en los que podemos acceder. Hoy día se te ocurre ir a Antofagasta, Guillermo, ahora en la tarde, ¿cierto? Vas a tener que ir a esperar a tomar avión, el costo es alto. Imagínate un tren que te pueda llevar, ¿cierto?, directamente hasta Antofagasta. Qué fácil, qué cómodo sería y es eso, y además sería más barato. Queremos pensar eso. Chile lo pensó, esto existió en algún momento. Nosotros teníamos una red de trenes fantástica. Y lo bueno es que ya está el trazado de estos trenes, que es un gran costo también que tienen los gobiernos que implementan sistemas ferroviarios. Nosotros ya tenemos el trazado. Hay que mejorarlo y traer trenes de calidad, por supuesto. Y también las estaciones. En muchos lugares se han dedicado a demoler las estaciones. Bueno, mi papá ferrocarril, Guillermo. Y en esa época en que él trabajó, imagínate, antes de que yo naciera, ya existía aire acondicionado y refrigeración en los vagones. Así que por eso te digo, eso existió en nuestro país y tenemos que apuntar a que no solo tomar eso, sino que optimizarlo. Perfecto, diputada Marcela Riquelme, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema que es muy importante y que es muy ciudadano también. Lo decíamos al principio, un anhelo de buena parte de la población del territorio nacional por lo que significa la importancia de la conectividad y de poder, obviamente, trasladarnos de manera expedita, también de manera cómoda, porque los trenes también son comodidad para justamente muchos habitantes de nuestro país. Muchas gracias, diputada, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Saludo a todo el personal del canal de la Cámara. Gracias, diputada. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, nosotros seguimos analizando este tema. Bueno, y seguimos revisando este tema que tiene relación con las futuras políticas del gobierno para avanzar en este sistema de transporte intermodal, que considera obviamente los trenes como puntal justamente de este nuevo mecanismo. Para seguir dialogando acerca de ello, establecemos el diálogo con el diputado Sergio Bobadilla, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias por la invitación. Creo que es un tema tremendamente importante y está, por cierto, dentro de las prioridades de los ciudadanos, el sistema de transporte que en estos tiempos, yo diría, no solo en algunas ciudades del país, sino que en muchas ciudades del país tenemos serios problemas de transporte en general y la verdad es que es un tema que, como digo, está muy vigente y en estos tiempos está afectando a muchos ciudadanos. Claro, es un tema, diputado, del que se viene también hablando hace muchos años atrás. Varios gobiernos han planteado justamente el tema de potenciar de una u otra forma las redes de transporte, digamos, de trenes en general, pero ninguno lo ha conseguido. ¿Qué ha faltado para avanzar justamente en un tema que es tan sensible para la ciudadanía, pero respecto del cual la verdad es que no se ha hecho mucho? A ver, yo diría que ha faltado la voluntad política para enfrentar este tema en serio. Y eso se debe, entre otras cosas, a que estamos en un país centralista. En Santiago vemos que se construyen kilómetros y kilómetros de metro
y en las regiones para que podamos tener, por ejemplo, el biotren, que desde Concepción a Coronel, en mi caso, tuvimos que esperar por muchos años. Y lamentablemente, producto de la falta de voluntad política de los gobiernos en general, de invertir más en regiones y invertir en sistemas de transporte moderno que le den no solo mayor rapidez a los desplazamientos, sino que también con altos estándares de seguridad, lamentablemente esa disposición no ha estado en los gobiernos anteriores. Yo espero de verdad que el presidente actual cumpla con los anuncios que hizo en su cuenta pública. Anunció el tren para Valparaíso, que es un tema que no es nuevo, que se viene estudiando hace mucho tiempo, pero también yo espero que este presidente invierta en el proyecto de biotren para la comuna de Penco, Concepción Penco, Lirquén-Tomé, en el caso de la región del Biobío, que sin duda es una necesidad urgente porque el sistema de transporte público está colapsado. El sistema de transporte en general está al debe en muchas ciudades del país y particularmente, como digo, en el Gran Concepción. Ahora, diputado, todos estos procesos son largos en materia justamente fundamental, principalmente de trenes, bien digo, porque hay que analizarlos con los estudios de prefactibilidad, también el tema de económico desde el punto de vista de la viabilidad de construir, la rentabilidad social. Entonces, son varios aspectos que hay que analizar. En algunas zonas del país se ha avanzado en esto, en proyectos que han quedado en carpeta, en otros hay que partir de cero. Entonces, tampoco estamos hablando de, si es que se llega a concretar esta situación, un tema que sea muy inmediato, quizá a fin de este gobierno o a principios del otro recién. El tema efectivamente es como los establecimientos de salud. Construir un hospital o un consultorio, un CEFAM, requiere de mucho tiempo, pero si no iniciamos el proceso, definitivamente no vamos a tener el acceso a esta alternativa de transporte que yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo es la alternativa más eficiente, más rentable desde el punto de vista social. Y en ese sentido yo espero que este gobierno no solo se quede en anunciar su voluntad de invertir en materia de trenes, sino que efectivamente demos pasos concretos para que estos proyectos sean una realidad en el corto plazo. Yo entiendo que esto no va a ocurrir este año ni el próximo, pero sí debemos dar los primeros pasos, invertir en los estudios de prefactibilidad para que efectivamente en el mediano plazo esto se vaya concretando. De lo contrario vamos a seguir chuteando y las inversiones vamos a observar que se siguen haciendo, por ejemplo, en el metro de Santiago y dejando al margen a las regiones. Ahora, este tipo de planes, de programas, de inversiones que son tan ambiciosas, de una u otra forma no son una competencia para el sector privado. Lo planteo desde el punto de vista del transporte, porque, por ejemplo, se han alzado algunas voces respecto a que el extender el sistema ferroviario en el país podría atentar contra las empresas de buses, de transporte interregional, de transporte interurbano, que podrían ver mermado su capacidad, digamos, su nivel de transporte de pasajeros con la implementación de los buses, que por allí podría haber cierto conflicto a la hora de avanzar con proyectos de estas características. ¿Son compatibles ambos? ¿Hay que buscar sistemas complementarios? ¿Qué hay que hacer para que no sean enemigos este sistema público de tren con el sistema privado de pasajeros, que es básicamente la locomoción colectiva? A ver, yo creo que en esto la competencia es fundamental para tener un buen servicio. Si no tenemos competencia, vamos a ser cautivos todos los ciudadanos de un solo sistema. Y yo creo que debemos tener diversos sistemas de transporte y que sea el ciudadano el que elija. Si el tren está prestando un mejor servicio, con tiempos más cortos, con mayor confort, con mayores estándares de seguridad, por cierto, que el pasajero va a elegir el tren. Bueno, lo propio deben hacer los buses. Si efectivamente hay inversión en materia de seguridad, de puntualidad de los buses, van a competir y será el propio ciudadano el que elija en qué sistema de transporte se va a mover. Pero no por proteger un sistema vamos a dejar al potencial pasajero
sin alternativas. No, yo creo que tenemos que tener alternativas múltiples y los sistemas deben irse adecuando para captar al pasajero prestando un mejor servicio. Y en eso yo creo que no nos debemos equivocar. Debemos tener múltiples sistemas de transporte de tal manera, reitero, que sea el pasajero que elija en cuál se va a transportar, y eso va a incidir fuertemente en que vamos a tener mayor competencia y vamos a tener quizás un sistema o sistemas de transporte más eficientes y con mejores estándares de seguridad. O sea, la idea es que aquí opere claramente la libre competencia desde el punto de vista de lo que ofrece cada uno de los servicios y que sea el pasajero el que determine por cuál va a optar. Efectivamente, porque, mira, ocurre lo siguiente en muchas ciudades del país, y particularmente en el Gran Concepción, en que la flota de buses está operando a un 40, a un 50% de todas las máquinas disponibles que hay. ¿Por qué? Porque, bueno, los empresarios dicen de que no tienen los conductores suficientes para que operen al 100%. Por lo tanto, vemos disminuido considerablemente las oportunidades o la frecuencia de los buses, producto de que, según los empresarios, no hay conductores habilitados en una cantidad suficiente para prestar el servicio al 100%. ¿Y eso en qué va? ¿En qué redunda? En desmedro de la calidad del servicio, en mayores tiempos de transporte. ¿Y quién paga esas consecuencias? Los pasajeros. Y concretar la integración para que haya sistemas intermodales, por ejemplo, la combinación de trenes con buses de acercamiento. Eso también me imagino que es parte de este programa que se quiere implementar. Ahora, mi pregunta va, ¿estos sistemas son 100% efectivos? Le doy el ejemplo, por ejemplo, en la región de Valparaíso, un caso que particularmente conozco, que es el caso del metro que llega hasta el Metrotren, que llega hasta la comuna de Limache. Allí tiene conexiones con buses a Quillota, a Limache Viejo, y tenía anteriormente a Olmué, pero por distintos motivos los buses a Olmué ya no funcionan porque el sistema no era rentable. Finalmente, lo que se había implementado se tuvo que cercenar porque parte de lo que se había evaluado positivamente, después en la práctica no lo fue desde el punto de vista económico. Entonces, me imagino que eso también es una tarea muy importante si es que se quiere hacer estos sistemas integrados. Por ejemplo, usted decía, la zona de Tomé, todo el Gran Concepción. Me imagino que allí también hay una tarea muy pendiente desde el punto de vista de analizar qué es lo que definitivamente se puede hacer para no terminar, entre comillas, despilfarrando el dinero en eventuales inversiones. Bueno, la experiencia que tú relatas debe servir como ejemplo, ¿me entiendes?, a estudiar, de tal manera de no cometer quizás estos errores que en definitiva han llevado a que estas alternativas no operen de la mejor forma. Yo creo que el sistema intermodal es una alternativa para algunas zonas y para otros no tanto, pero eso lo definirán en definitiva los estudios que deben hacerse para implementar estos nuevos sistemas de transporte. Y yo creo que efectivamente la complementariedad entre los sistemas de transporte debe ser un elemento importante a considerar al momento de decidir estas inversiones que no son menores. Perfecto. Diputado Sergio Bobadilla, le agradecemos su tiempo, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema que es muy ciudadano y que, digámoslo derechamente, es un anhelo en muchas regiones del país, porque la conectividad y el transporte es obviamente una de las prioridades de la gente en el territorio nacional. Diputado Bobadilla, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista. Le hemos llevado a ustedes este tema que es una iniciativa del Ejecutivo, un tema que está en desarrollo, que es analizado por el Parlamento y respecto del cual obviamente se esperan prontas novedades, o quizá no tan prontas, pero novedades que sean positivas para buena parte de los habitantes del territorio nacional. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una nueva oportunidad.